Frankenstein. El monstruo es el que roba el protagonismo a sus dos creadores. Al de ficción, el doctor Victor Frankenstein, que ha robado su nombre por completo, y a la de verdad, Mary Shelley. Esto solo ocurre con los grandes personajes de la historia de la literatura, tipo Sherlock Holmes, el Quijote o el propio Drácula. Quizás, en este caso, una situación acrecentada por la condición de Shelley, ser mujer. Y nada de hecho, te pillaron el bostezo. Vale, vale, se ve que no te gusta. Venga, pues dale a la cabecera y para adelante, que Lucía se aburre y se duerme. Venga. Bienvenidos a Reseñados. Por fin, Lucía, por fin vuelves por el canal. Y bueno, pues como avisé en el primer vídeo de esta pequeña trilogía que hemos improvisado, si no lo habéis visto, el primer vídeo sobre elementos básicos de la novela gótica, pues os recomendamos que os paséis por ahí. Y en este segundo vídeo vamos a ver la vida de Mary Shelley porque nos parece bastante más apasionante que todo lo que ocurre, todo lo que cuenta la propia Mary Shelley en la ficción. Y de hecho se disfruta mucho más la novela si conocemos la vida de Mary Shelley. ¿Qué te parece? Perfecto. Pues empezamos por el principio, ¿no? Al lío. Mary Shelley nació en 1797 y ya agüita porque sus padres no eran unos cualquiera. Fue hija de Mary Wollstonecraft, que era una escritora que ya abogaba por la igualdad de las mujeres respecto a de los hombres, y del filósofo William Godwin, que creía que para que el hombre pudiera ser libre debía de eliminar todas las instituciones. Los dos estaban fuertemente marcados por las ideas de la Revolución Francesa. De hecho, convendría apuntar que la madre de Mary Shelley, que influiría tanto en Mary Shelley, es una mujer adelantada en cuanto a los derechos de la mujer, pero muy adelantada. Y os pongo en contexto. En 1792, esta Mary Wollstonecraft, como pronuncio, escribió una vindicación de los derechos de la mujer. En 1792 lo escribió. En 1789, solo 3 años antes, se habían publicado los derechos del hombre. Es decir, apenas se habían conseguido los del hombre y esta mujer ya veía que los de la mujer también eran necesarios. Y en España las mujeres no pueden votar hasta 1933, para que os hagáis una idea del contexto. Como veníamos diciendo, Mary Shelley nació en 1797 y su madre murió solo 10 días después de dar a luz. Entonces su padre, para sacarla a ella adelante y a su otra hermana mayor, lo que hizo fue casarse con una vecina que tenía pues solvencia económica, algo típico en la época. Según hemos encontrado en distintas fuentes, tengo entendido que la madre murió porque el médico no se había lavado las manos de haber atendido a una mujer anterior en el parto y eso le hizo que la madre de Mary Shelley cogiese una infección y muriese. Yo también he leído eso y también que tuvo una hemorragia muy fuerte. Entonces ya Investiguen y nos cuentan. lo tendríamos que haber hecho nosotros. Bueno, todo no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Comentarnos algo, vosotros. William fue un padre distante para Mary Shelley, pero sí que procuró que recibiera una buena educación para la época. Le permitió leer todos los escritos de su madre, que se relacionara con las figuras intelectuales que venían a visitarlo a casa, le procuró 2 institutrices y luego permitió que acabara sus estudios en Escocia. Cuando la mandó a Escocia, cuando Mary Shelley pues ya tenía 15 años, que se cuenta que por esta época ya era aficionada a escribir historias. Y es en las idas y venidas de los viajes de Escocia a Londres cuando conoce a Percy Shelley. Para hacer inicios del siglo XIX es una vida muy extraordinaria para una mujer. Y fijaos si sigue siendo machista el mundo, que aunque conoció a Percy, del que heredaría su apellido, si buscáis Shelley en Google, aparece primero, siempre aparece en la Wikipedia primero, aparece antes la entrada de Percy Shelley que la de Mary Shelley. A Percy Shelley no lo conocen ni en su casa. Y Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, la novela gótica cumbre, sale segunda. Falla. Bien, pues ¿quién era Percy Shelley? Estamos, para que nos situemos en el tiempo, en 1814.
Percy Shelley era un aristócrata que venía de una familia con tierras, era un hacendado y estaba casado y tenía hijos, pero queda fuertemente influenciado por la obra del padre de Mary Shelley, de William. Su familia se descoloca ante esto y le quita toda la fuente dineraria. Se queda sin dinero y nada más que hace acumular deudas. Entonces va a visitar varias veces a William, que supuestamente le iba a dar una ayuda económica. En estos viajes conoce a Mary y se enamoran fuertemente, cosa en la que William no estaba para nada de acuerdo. Y ante esa reacción del padre de Mary Shelley, se escapan con una hermana menor de Mary Shelley a Europa. Una hermanastra de Mary Sí. Shelley, que es hija del matrimonio de el padre y la segunda esposa de Mary Shelley. Correcto. En esta escapada, Mary Shelley escribió y se acabaría publicando un diario de viaje que era bastante común en el movimiento romántico de inicios del siglo XIX, que influirá a su vez en la novela gótica. Una vez en Europa se quedan sin dinero, vuelven a Londres y tienen un golpe de suerte, y es que Percy recibe una herencia que le da una suma grande de dinero, por lo que vuelven otra vez a irse a Europa. Estamos ya en 1816 y ojo que Mary Shelley tiene aquí 19 años. Están de viaje por Europa, es verano y Lord Byron los invita a pasar unos días a una casa que había alquilado al lado del lago Leman en Suiza. ¿Y por qué son amigos Lord Byron y Percy Shelley? ¿Por qué? Qué buena pregunta. Pues seguro que todos lo saben. Porque los dos son poetas del romanticismo inglés. Vaya, sorpresa. ¿Quién lo habría sospechado? Bien. Paraban en el mismo Starbucks. Madre mía, qué chiste más malo, Fran. Y llegamos al momento cumbre de la novela gótica. Lucía, cuéntanos, ¿qué ocurre en el verano de 1816 que no hubo verano? Bien. De hecho, puntualizaremos también la noche del 16 de junio. Madre mía, qué concreción. Bien, para empezar, ¿dónde estaban? Estaban en la villa Diodati. Sí, correcto, Diodati. Esta villa ya tenía su encanto porque ahí ya se habían hospedado Rousseau y Voltaire. Buah, qué romántico y gótico todo. ¿Y qué pasa? Que no era un verano cualquiera, puesto que había entrado en erupción el volcán de los mares del sur, que había provocado... Como Los Robinsones, gran película. Los Robinsones de los mares del sur, película. Que había provocado un tsunami muy grande en las costas de Bali y había llenado el mundo entero, la atmósfera o el cielo, no sé a qué altura quedan, las cenizas. Mucha ceniza en el aire. Lo que trajo consigo el verano más frío de la historia. Bueno, de la historia. ¿Sí? ¿Lo sabemos? Del milenio, sí. Un verano muy frío. Del milenio seguro. Vale. Además, no solo esto, sino que el ambiente ya era un poco gore así, porque acababan de terminarse las guerras napoleónicas, que fueron de 1803 a 1815. Y también dicen las fuentes que los campos de Europa estaban llenos de cadáveres de soldados abandonados y el cielo de Europa lo sobrevolaban los buitres. Qué agradable. Sí, genial para hacer un tour, un interrail. Joder, qué bonito. A esto que a Lord Byron le iba un poco la marcha y tenía allí pues ejemplares de miedo. Y Claro, ¿para qué no te vas a poner a ver Tom y Jerry, no? Ya tal como está Europa, más hierro al asunto. total, que Lord Byron estaba predispuesto a hacer pasar un poco de susto a sus invitados y no lo hemos dicho antes, pero otro de los invitados que estaba allí era Polidori, que era el médico de Lord Byron. Se dice que Lord Byron lo había elegido por guapo y no por sus facultades para ejercer la medicina. Me cuadra con la época. Sí. Que lo eligiera por guapo, me cuadra con la época, sí. Y es importante Polidori, ¿eh? Muy importante. Pues estás leyendo el volumen de historias alemanas de fantasmas
fantasmagoriana. Y ya con el susto en el cuerpo, Lord Byron reta a sus invitados a escribir historias de terror para luego comentarlas bajo el fuego de la chimenea. Y es aquí cuando Mary Shelley crea y da luz a su novela Frankenstein. Y decía yo que era un momento cumbre para la novela gótica porque de esa reunión, como ya todos sabéis, no solo sale la novela Frankenstein, sino que también Polidori escribió El vampiro, que nos sirve perfectamente de nexo con el tercer vídeo que haremos sobre Bram Stoker, ya que, bueno, pues esa novela El vampiro influenciará mucho a el Drácula de Bram Stoker. Finalmente, Mary Shelley acabaría publicando Frankenstein 2 años más tarde, tras, imagino que perfilar la obra, o lo que quiera que hiciese, en 1818. En el mundo editorial de la época. Lo hizo bajo autor anónimo. Ah, bueno, no, es que tuvo que completar la obra, porque Fue un relato, claro, claro. de esa reunión en una noche obviamente creó un relato. Luego, pues, le metió contenido al asunto y emergió la novela. ¿Cómo se publica la novela? Pues lo hace bajo autor anónimo y con un prólogo de Percy, su marido, en lo que hace pensar a la crítica de la época que en realidad la obra la había escrito Percy. Porque, claro, no estaba muy bien visto que las mujeres de la época, las señoritas de la época, escribiesen este tipo de locuras. Dicho lo cual, hay muchas mujeres que escribieron novela gótica de terror porque se vendía bastante bien en la época. Pero podríamos decir que pocas mujeres al nivel de Mary Shelley estuvieron tan cercanas con la muerte y pudieron tirar de tantas experiencias para escribir novelas de terror. No en el caso de Frankenstein, que en ese momento toda la vida le iba medianamente bien. Bueno, discrepo. Hay autores que piensan que Frankenstein en cierto modo refleja la vida de Mary Shelley en cuanto a la criatura no tiene una madre. Sí, claro, ahí obviamente le faltaba la madre, pero después de la muerte de la madre le vino la muerte de todos los demás seres cercanos. Entonces, sí, obviamente falta la figura materna en toda la novela de Frankenstein y es obvio que, bueno... Además, ¿qué obra iba a esperar de una niña que aprenda a leer en la tumba de su madre? También es verdad, muy macabro todo. Y como decíamos, pues tiene una relación con la muerte tremenda, porque, como hemos dicho, el primer caso de su madre, en cuanto ella nace, es decir, es fruto ya de una madre que muere por tenerla, aunque en la época era bastante común que tanto madres como hijos o hijas muriesen en el parto, pero bueno, pues la mala suerte que a Mary Shelley le tocó. Luego tuvo un aborto, ¿no? ¿O dos? Uno, bueno, creo que fue un bebé que nació y murió Nació a y los murió al poquitos días, poco, luego le murieron dos niños. Cuando se mudó a Italia con Percy, después del verano de 1816. Dos de sus hijos, y de hecho, todos los varones que estuvieron presentes en la noche maldita del 16 de junio de 1816 fallecerían durante los próximos 8 años. Bueno, solo sobrevive uno de los hijos de Mary Shelley. Murió Polidori, que se suicidó. Murió Byron, que luchando por la independencia de Grecia. Se acabaría muriendo Percy Shelley en un naufragio del barco en el que iba. La ex mujer de Percy Shelley se suicidó también. O sea, vaya locurote. No queda vivo ni el apuntador. Y claro, con este bagaje vivido, pues la verdad, poco terror escribió Mary Shelley para lo que le daba la vida. Y bueno, a nosotros nos ha resultado curioso porque se suele conocer mucho Frankenstein, pero el resto de la obra de Mary Shelley publicada se conoce menos. Y bueno, queríamos remarcar, y además el momento es único y bastante acojonante, la novela El último hombre, que es una obra en la que Mary Shelley habla del final del ser humano que ocurre en el siglo XXI a partir de una pandemia. ¿Y cómo fueron los últimos años de Mary Shelley? Pues ¿Cómo fueron? Buena pregunta. Una vez que fallece Percy, ella deja Italia, vuelve con su hijo menor a Londres y se dedica a encarnar el prototipo de viuda perfecta. Es decir,
cuida y vela por todas las obras de Percy y les da como un nuevo nombre. Además de esto, vuelve a publicar Frankenstein, una novela corregida de la original, porque ella misma se va volviendo mucho más tradicional. Y le da la sensación de que cuando escribió Frankenstein pues había sido como un poco bruta en sus palabras, en sus ideas. Más revolucionaria. Bastante rebelde. Rebelde es el mejor concepto, sí. Pues sí. Bien, pues Mary Shelley nunca volvió a enamorarse de nadie más porque pensó que ya había vivido con un genio, Percy Shelley, y que solo podría enamorarse de otro genio a la misma altura. Bueno, el amor hasta última hora. Mary Shelley, la pobre, pues murió por un tumor cerebral, no por un temor cerebral. Y bueno, pues en su herencia nos ha legado la obra, para muchos, la obra cumbre del gótico y sin duda la primera novela de la ciencia ficción, Frankenstein. Pues sí, este es el ejemplar que nosotros tenemos de Frankenstein. Bueno, en realidad tenemos dos, pero este es el más bonito, de Alma Clásicos Ilustrados. Las ilustraciones son una pasada. La verdad que nos gusta mucho esta colección. Sí quiero recomendar que ahora que viene el frío, es una obra que yo la leí en verano, la primera vez que la leí, y en verano me hizo pasar frío. Entonces, a todos los que nunca hayan encontrado el momento para leerla, yo creo que ahora estaría bien. Sí, pero conviene leerla abrigado, porque nos lleva a puntos geográficos bastante extremos en cuanto a niveles de temperatura. Sí, y también recomendaría que se estuviera en un momento vital en el que hubiese paciencia. Quiero decir, que os preparéis para discursos muy largos. Sí, suele ocurrir en casi toda la novela gótica. Como apuntamos en el primer vídeo. Hay discursos, está todo en primera persona. Hay gente que la sitúa como novela epistolar. No sería epistolar del todo porque es básicamente un monólogo que le cuenta Víctor Frankenstein a un capitán de un barco, patatín patatán, pero esto ya lo sabéis seguro. Así que hasta aquí el vídeo, nos vemos en el siguiente que cerrará esta mini trilogía. Bueno, mini, lo mismo nos está quedando un poco más largo de la cuenta. Picaos en la vida. Esto va al vídeo, lo sabes. Sí. Es que ya lo he escuchado antes. Madre mía.